Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir al panel. Esperemos que salgan ideas interesantes y al final hay un tiempo para discusión. Las nuevas alternativas de fertilización balanceada son una novedad porque la fertilización balanceada, sin ser un concepto viejo, se vuelve cada vez más necesaria. ¿Y por qué se vuelve cada vez más necesaria? Porque los suelos se están desgastando. Entonces, desde las empresas creemos que tenemos la responsabilidad de generar conocimiento y nuevos productos para lograr plantear respuestas a los nuevos desafíos que nos implica la agricultura continua. Para esto, UNGE realiza ensayos en cooperación con INTA, Universidad, PRESID, CREA, en un promedio de 90 ensayos de fertilización por año, una inversión acumulada, que es lo que vamos a estar mostrando hoy, el resultado de este trabajo es una inversión acumulada de $1 millón, y además tenemos información que Mosaic generó, porque nosotros tenemos un acuerdo con ellos después de que dejaron el país, en la que también había información muy interesante que hoy vamos a estar viendo. Toda esta información nosotros la volcamos a la web a través de Agroexpedientes y además de ser algo para mostrar información, con esta información diseñamos los productos que vamos a lanzar, tanto los diseñados en Argentina como aquellos que están producidos afuera, son seleccionados en base a toda la información que vamos a compartir. Y decía, la fertilización balanceada es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque tenemos una agricultura continua exitosa. Tenemos un sistema, gracias a la siembra directa, y acá hay algunos de las personas que han hecho punta en esta tecnología, hemos logrado una agricultura sustentable con reposición de nutrientes, pero no es estable. El sistema va transformándose y nos va requiriendo nuevas respuestas porque aparecen, en este caso, nuevas deficiencias de nutrientes. ¿Por qué? Porque todo lo que sacamos con las cosechas, si no lo reponemos, va a empezar a faltar. ¿Sí? Entonces tenemos que estudiar lo que hoy tenemos respuesta, que vamos a ver, pero también tenemos otros como magnesio, calcio, pH, que no van a estar en la presentación y que también tenemos que ir estudiando y aprendiendo para, cuando sean deficientes, tener productos a la venta. ¿Y cuál es un poco la historia de la agricultura argentina? Bueno, una importante pérdida de fertilidad. ¿Sí? Mucha de esta pérdida de fertilidad se dio antes de la siembra directa, una parte se dio después porque el manejo en general promedio no fue el adecuado, no fue un manejo con rotaciones, pero lo importante a recalcar es que se perdieron entre 1 o 2% de materia orgánica según las regiones. La región núcleo perdió cerca de 2%. Cada % de materia orgánica son 1.300 kilos de nitrógeno, que no tenemos más como un banco, como un pool, para que nos dé nitrógeno a lo largo de con la mineralización a lo largo del cultivo. Entonces, es una forma de medir que el suelo ya no tiene la misma capacidad que antes y que tenemos que estar más cerca, y es otra forma de entender por qué estamos, en algunos casos, elevando dosis. En lo que es nutrientes que antes no mirábamos y que ahora estamos mirando muy de cerca está el zinc. En este mismo mapa se ve a la izquierda, en verde, toda la pampa húmeda tenía buenas condiciones de zinc. ¿Cómo se estudió eso? Bueno, se hace análisis del suelo bajo el alambrado, en potreros cercanos a la casa que nunca han sido utilizados, y da que tenemos 2-3 ppm de zinc disponible. Ahora, vamos al medio del lote y todo lo naranja es deficiente en zinc. La región naranja, que es bastante importante, hoy es deficiente en zinc y estaría en condiciones de mostrar respuestas importantes al zinc. Entonces, estos son los cambios que tenemos que estar atentos. Y por eso la fertilización balanceada es más importante, porque si manejamos bien el nitrógeno y fósforo, pero no manejamos bien los demás nutrientes, como es el zinc, empezamos a perder eficiencia. ¿Por qué? Porque si lo que estaba diciendo, si nos falta un nutriente, empezamos el cultivo empieza a utilizar mal los que tiene. No alcanza a contener bien el nitrógeno y el fósforo si nos faltara algún otro. En este caso, para ejemplificarlo nada más, algo ya muy conocido, el azufre. Una curva de respuesta a nitrógeno que hizo Salvagiotti en la región de Oliveros, una curva de respuesta de nitrógeno en trigo sin azufre y otra con azufre. ¿Qué estamos viendo? Bueno, el cultivo usaba mejor el nitrógeno, generaba más rendimiento
porque tenía azufre. Estas eficiencias, estas sinergias son fundamentales a la hora de hablar de fertilización balanceada. En Río Cuarto, que así como el azufre nació alrededor de Casilda y Oliveros, en Río Cuarto está Espósito, que es el investigador que más conoce de zinc, y además la zona es bastante eficiente. Fíjense que él miraba la eficiencia que tenía, o sea, la respuesta que tenía cuando aplicaba fósforo y nitrógeno con y sin zinc. Y fíjense, tienen en esta parte de la curva la respuesta a nitrógeno. Si no tenía zinc la planta era de 12 kilos de maíz por kilo de nitrógeno. Si tenía zinc el cultivo, si estaba bien nutrido de zinc, esto subía a 18. Con el fósforo tenemos una historia similar. Entonces, volviendo, la fertilización balanceada es cada vez más importante y a la vez es cada vez más importante el riesgo de que el cultivo no le vaya bien, no use bien los nutrientes porque está faltando algún nutriente que no estamos contemplando en la fertilización. Ya no alcanza con que manejemos bien el nitrógeno y fósforo, tenemos que manejar bien el nitrógeno y fósforo y estar atentos a los demás nutrientes. Y si los vemos en términos económicos, en una gramínea, un trigo, un maíz de alta producción tendremos que estar gastando alrededor de $140 en los nutrientes tradicionales. Y si no gastamos los $18 restantes, que es un 12% de la inversión, podemos estar poniendo en riesgo todo el sistema del cultivo. Todo el sistema del cultivo. Recordemos que el fertilizante puede ser el 40% del costo. Entonces, tenemos que hacerlo bien para sacarle jugo al margen por hectárea. Soja es un caso particular, es la olvidada en la historia de la fertilización de la Argentina, se fertiliza con dosis mínimas. Acá tenemos que mejorar el fósforo, tenemos que mejorar las dosis de azufre que estamos aplicando y recién ahí, no recién, pero en el mismo paquete empezar a mirar los micronutrientes. La fertilización balanceada entonces nos permite capturar la interacción entre nutrientes, tal como lo acabamos de demostrar, y maximizar la eficiencia de los mismos. También nos permite acortar la brecha de rendimiento. Hoy tenemos brecha de rendimiento entre lo que se logra a campo y el potencial medido para esa zona. La principal limitante es el uso de los nutrientes. Estamos quedándonos cortos en algunos nutrientes y no utilizando otros. Y eso nos aleja del rendimiento potencial. Bueno, ¿y cuáles son los nutrientes a tener en cuenta en la región pampeana argentina? El nitrógeno y el fósforo, dos viejos conocidos, el azufre, que ya tiene más de 20 años de estudio en la zona, el zinc y el boro como más nuevos. Y los puse en una línea, el nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, además de porque eran los que estaban en el título de la presentación, porque son los que nosotros desde Bunge estamos trabajando y recomendando trabajar con fertilizantes de suelo. Mientras que el boro lo estamos trabajando bien con foliares, o sea, obtenemos en el zinc y en el azufre, ni hablar, pero en el zinc muchas mejores respuestas cuando vamos a suelo, mientras que con el boro tenemos mejores respuestas cuando vamos por hoja. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, hoy en la región pampeana hay que tener en cuenta estos 4 nutrientes. Podemos tener fósforo, lo que no podemos es no chequear que tenemos fósforos. Zonas de Córdoba, el otro día estamos en una zona manicera que normalmente estaba entre 25 y 30 ppm de fósforo, el técnico se ríe y me dice, no Jorge, ya estamos en 5. Tenemos bajos niveles de fósforo. Entonces es un checklist. ¿Cómo estamos con estos nutrientes? Aunque les parezca alguno disparatado, que todavía en mi zona no hay que verlo, hay que hacer el análisis y chequearlo. El nitrógeno es un viejo conocido, el análisis de suelo, 0,60. Hay muchos y muy buenos modelos de simulación para referenciarse. Es un caso que se puede trabajar bien y están todas las herramientas a disposición. El fósforo, fósforo Bray, fósforo extractable, funciona bien. Sabemos que es un banco, que lo que le sacamos en las próximas campañas va a haber que devolvérselo, o si no, vamos a ir bajando el nivel de fósforo del suelo. También los modelos de fertilización funcionan bien. El azufre es un tema un poquito más complejo. No hemos logrado calibrar métodos tan confiables como para el nitrógeno y el fósforo para el caso del azufre. Pero también sabemos que, salvo lo que aporten las napas, tenemos que ir a dosis de reposición. 10-12 kilos de azufre debería estar, ante la duda, en la primera aproximación de los planes de fertilización. No es caro,
y genera eficiencias bastante importantes como lo vimos. El zinc es una de las luces amarillas que hoy me gustaría prender para todos ustedes. Es el que más decayó en los mapas anteriores, en los primeros mapas que vimos, pero además tiene una excelente herramienta de diagnóstico. En zinc, el análisis de suelo, por más que tiene menos historia, ha sido bien calibrado. Para el INTA Balcarce, en 1 a 1,3 es el umbral de zinc para maíz. Nosotros estamos tomando un poco más conservadoramente para todos los cultivos un umbral de 1, ¿sí? Pero el umbral, el análisis de suelo hoy nos da una muy buena idea de si ese lote va a tener respuesta o no de zinc. Además, en azufre de zinc, personalmente usamos mucho la calificación del lote. Los lotes con más de 20 años de agricultura, lotes desgastados, son muy prometedores para tener respuesta a estos dos nutrientes. Pero en el caso de zinc, hoy hacer antes del maíz un análisis de suelo de zinc extractable entra en la primera lógica de nutrición. En el caso de boro, como decíamos, si bien decayó, es poco móvil, depende de la materia orgánica, nosotros lo tenemos más bien asociados a aplicaciones foliares porque es donde más respuesta vemos. Lo que sí hemos bajado las dosis de esos foliares. Empezamos hablando de 1 kilo de boro allá en los 90 y ahora estamos hablando entre 100 y 200 gramos y desde Bunge estamos siempre hablando de 100 gramos de boro por hectárea. Con eso ya logramos nutrir al cultivo porque es un micronutriente y la verdad que lo que le falta al cultivo son gramos. ¿Cuáles son las líneas de producto que hemos creado y que hemos ensayado para ofrecérselas a ustedes y que ustedes puedan encarar una fertilización que se ha vuelto mucho más compleja? Bueno, la línea de fertilizantes líquidos Solmix, ya muy conocida por todos, pero vale la pena repasar que el nitrógeno azufre tiene diferentes fórmulas. Si bien la más utilizada es el 28,5,2, hay diferentes fórmulas. El productor puede pedir una fórmula y que con esa fórmula optimizar la cantidad de nitrógeno y azufre que quiere aplicar con el cultivo. Ahora que se están aumentando las dosis de nitrógeno a utilizar, hay productores que se pasan del 28,5 al 29,3,9 o hay productores que al revés, hacen parte de la fertilización con otras fuentes y concentran el azufre. Es una herramienta muy flexible. Bueno, esta herramienta muy flexible le hemos adicionado zinc, obviamente 100% soluble, 27 de nitrógeno, 5 de azufre y 0,4 de zinc, o 29 de nitrógeno, 2 de azufre y 0,4 de zinc, son las dos fórmulas. De esta forma se puede hacer la fertilización, aplicar con el líquido, con todas las ventajas que tiene el líquido, con la pulverizadora, todo el nitrógeno, el azufre y el zinc que está requiriendo ese cultivo. Además tenemos la línea Microessential. La línea Microessential es una línea de Mosaic, se trae desde Florida donde se produce, es la misma línea que manejaba Mosaic en Argentina y tiene dos productos principales, el S9, 1046, 9 de azufre, la mitad de ese azufre está como azufre elemental, la mitad como sulfatos, y el SZ que incorpora el zinc. Entonces, para fertilizaciones balanceadas es un arrancador excelente porque permite tener todos los nutrientes y con dosis altas. Estamos hablando de 40 de pentóxido, 10 de azufre. Son dosis importantes. Mientras que en otras mezclas a veces no podemos tener tan cargados de nutrientes la misma fórmula. El nuevo lanzamiento de Bunge es la mezcla especial Nutrimax. La mezcla especial Nutrimax la estamos produciendo en Argentina a partir de este año y es un súper simple enriquecido con zinc. El zinc se adiciona en el momento del granulado, reacciona con el granulado para quedar en una forma soluble y nos queda un súper simple enriquecido con zinc, donde el zinc está en cada gránulo de superfosfato simple. Con este superfosfato simple hacemos mezclas. Ahí pongo algunas fórmulas, por ejemplo, una mezcla muy común sin zinc, que es la 740, en este caso es una 738, 5 de azufre con 0,8 de zinc. Pero la que más está aportando es el 430 con 8 de azufre y 1 de zinc. ¿Qué es lo que queremos ver ofreciendo tres productos que tienen posibilidad de poner azufre y zinc o fósforo, azufre y zinc? El desafío de la fertilización balanceada implica tener productos que estén a la altura y estos productos permiten que
los suelos de Córdoba, que en una de esas tienen ya 20 ppm de fósforo y no requieren tanto, un arrancador con tanto fósforo, se acuesten sobre un producto como Nutrimax, que soja en esos suelos que es de Río Cuarto, que son muy deficientes en zinc, se empiece a fertilizar con estas mezclas. El que requiera mucho fósforo probablemente vaya a un producto como Micro Essential o se recueste sobre el Solmix Zinc. Es abrir oportunidades para optimizar el trabajo del campo. Bueno, hablé del boro. El boro, como decía, lo estamos trabajando con un foliar. Ese foliar lo estamos cambiando la fórmula, esta era la fórmula que trabajamos hasta el año pasado. Es un foliar que va a salir con más boro, una fórmula cercana al 4%, porque estamos aplicando entre 5 y 10 litros por hectárea y queremos bajar esas dosis para que sea más práctico a campo. Estamos trabajando con esta fórmula que se está escribiendo para estar hablando de 2 litros por hectárea. Bueno, esos son los productos, esa es la línea, pero ¿cómo son los resultados y cómo fue el desarrollo de todos estos productos? Bueno, las gramíneas, trigo y maíz fueron un poco la punta de lanza en lo que fue azufre. Estos resultados ya tienen algunos años, pero nosotros veíamos que cambiando de guana a Solmix, agregando azufre en la fertilización, levantábamos el cultivo de trigo y levantábamos el rendimiento de la soja de segundo que venía atrás. En esta serie de ensayos hechas por Martín de Azorita, el rendimiento aplicando azufre Solmix contra guan, el rendimiento del trigo aumentaba 400 kilos y el de la soja de segunda 210 kilos. Después empezamos a trabajar con zinc, ¿sí? También trabajando con Solmix Zinc, y empezamos a ver, para nuestra sorpresa, que teníamos respuestas del 8%. Una respuesta menor que la que vamos a ver en maíz, pero 334 kilos de promedio en 3 campañas. Eso lo que denotaba es que el trigo también estaba respondiendo. Vemos que los suelos están bajos en zinc y que este nutriente tiene repago en este cultivo. Un ensayo que nos llamó mucho la atención, esto es en Entre Ríos. En Entre Ríos siempre es difícil conseguir buenos resultados por la variabilidad que tiene el suelo, la variabilidad de profundidad del B2T. Sin embargo, las fotos muestran muy a las claras cómo iba cambiando el color y la altura del cultivo en la medida que se adicionaba zinc a las parcelas. Obviamente el azufre y el nitrógeno son muy importantes, pero el zinc adicionaba un nuevo color de verde y más altura en las plantas. Y esto lo vimos después en el rendimiento. Y acá un poco también nos permite sacar varias conclusiones. Una de las conclusiones, el lote era bastante bueno, era un lote con buenos niveles de materia orgánica, un nitrógeno anaeróbico bastante aceptable, sin embargo le estaba faltando zinc. Entonces nosotros podíamos estar haciendo una fertilización con nitrógeno alta, no obteníamos resultados porque no estábamos haciendo bien la calibración. Otro tema interesante es cómo se arma una escalerita a la medida que uno va balanceando estos nutrientes y pasábamos de una NP de 4.000 kilos, un azufre que no había respuesta y que podría haber sido una conclusión del ensayo hasta que aparece el zinc y ya estamos hablando de rendimientos más cercanos a los 4.500. Son zonas difíciles, pero es muy importante que estudiándolas más se empiezan a encontrar las respuestas y se empiezan a encontrar posibles soluciones. En lo que era maíz, los datos base, los datos más importantes son esta red de Creasur de Santa Fe con IBNIA SP, en la que directamente quedó muy planteado la enorme respuesta que había a azufre y lo importante que era trabajar bien el fósforo a lo largo de los años. Todos los vieron estos resultados, acá estoy poniendo los dos más contrastantes, Balducci, que había empezado con mucha menos fertilidad natural, Lambaré, que había empezado el ensayo de larga duración con muy buenos niveles de fósforo, pero en todos los casos, al final del ensayo, que duró 14 años, hasta el lote que había empezado bien, empezaba a mostrar respuestas muy importantes. Sin embargo, en estos ensayos nunca se muestran las parcelas, o no se están mostrando las parcelas que tenían micronutrientes. Acá sirvió para fósforo, para azufre, pero no para los micronutrientes, que fueron aplicados masivamente a 2 kilos por hectárea, se aplicó zinc, se aplicó cobre, boro, y esa estrategia no dio una respuesta en rendimiento.
Sin embargo, a pesar de no estar viendo respuestas en rendimiento, en el campo, en muchos campos empezamos a ver esta foto, que le agradezco a la gente de Río Cuarto, deficiencias de zinc en los maíces de 2 y 3 hojas. Esto lo vimos mucho en los campos, sobre todo en maíces tempranos. Entonces, no teníamos en el mejor ensayo de referencias respuestas a micronutrientes, pero empezamos a buscar solo respuestas a zinc y a dosis más adecuadas, cercanas a entre el kilo y los 2 kilos. Bueno, ¿qué veíamos? Y veíamos que empezamos a notar respuestas importantes. En este caso, estoy una serie de ensayos que daba 400 kilos de respuesta zinc y otra vez la sinergia entre los nutrientes. Si aplicamos One, nos quedamos con 1.300 kilos de respuesta. Si aplicamos Solmix, estábamos ya llegando a los 1.700 prácticamente y a 2.000 cuando aplicábamos Solmix Zinc. Por esta sinergia entre nutrientes tan importantes. Y fíjense que el One, la parte de nitrógeno, que era la parte más pesada en inversión, generaba un 14% de respuesta y cuando adicionábamos todo el paquete nos íbamos a 22% de respuesta frente al testigo. Estas pruebas en zinc, la verdad que evolucionaron, son varias, ahora vamos a pasar un compendio final, pero la otra duda era qué pasa con el maíz tardío. Siempre nos pasa esto con las investigaciones. Tenemos muy claro ya el maíz temprano y el maíz tardío se nos queda. Sin embargo, en maíz tardío vemos respuestas, aunque un poco menores. Y las respuestas las estamos viendo alrededor del kilo y medio de zinc estaría optimizado. Se hicieron una amplia red de sitios que estamos sintetizando acá y estamos viendo que la respuesta en estos sitios fue del 8%, entre el kilo y medio de zinc. Los modelos nos dan entre kilo y medio estarían las mejores optimizaciones. Bueno, y acá una recomendación de cómo trabajaríamos. Según las dosis que querramos aplicar de cada uno de estos nutrientes, hay una fórmula de Bunge que se adecúa perfectamente a lo que estamos necesitando. Seguimos que se me acorta el tiempo. El otro gran cultivo, el cultivo de soja, hace unos años empezado a trabajarlo con lo que llamábamos propuesta Bunge. Propuesta Bunge se llamaba una propuesta en la que levantábamos los niveles de fósforo y además anticipábamos el fósforo para no ser presos del momento de siembra. Aplicar fósforo en el momento de siembra es un gran riesgo para la soja porque tenemos que sembrar muchas hectáreas en el mismo año. Le adicionábamos el azufre, que ya sabíamos, estaba muy comprobada su respuesta, y un nuevo nutriente como el boro, donde estamos encontrando el promedio 220 kilos de respuesta. A esto lo llamamos propuesta Bunge. Se hace una fertilización anticipada hasta altura del año para que caigan 100, 150 milímetros arriba y vayan incorporando ese fósforo. Después se hace una siembra con un arrancador y se vuelve a fertilizar en R1 con un boro foliar. Un ejemplo, acá se tomaban parcelas testigos, parcelas con la propuesta Bunge y se revisaban y se veían las diferencias. Vamos a mostrar un solo ejemplo, vamos más rápido, el lote Perezi, en el que no era un lote que habitualmente se aplicaba fertilizante, porque se suponía que en la zona había fósforo, estaban en 18 ppm, no habían nunca medido azufre ni zinc, y bueno, estaban haciendo soja con muy buenos rendimientos. Hicimos la propuesta Bunge, aplicamos un fertilizante 330 con 8 de azufre, una mezcla específica, y bueno, cuando llegó el progreso del cultivo empezamos a ver las respuestas, ¿no? Ven donde está la persona, cómo la altura del cultivo, cómo cerró el entresurco, ¿sí? Y cómo lo hace en los planteos bien fertilizados. Llegamos a cosecha, planteo productor 3.500 kilos, no es una mala cosecha de soja, pero la zona da para más. La propuesta Bunge está en 4.800. No siempre logramos estas diferencias, pero lo llamativo de este lote es que a 20 kilómetros había otro lote con las mismas diferencias de rendimiento. Realmente estamos dejando plata arriba de la mesa en la soja por no evaluar la fertilización del cultivo de soja como es debido. Cualquiera de nosotros, antes de hacer un trigo o un maíz, hacemos 20 cálculos para ver cómo vamos a fertilizarlo. Y en la soja vamos como en automático y vamos con un arrancador. Repito, acá hay varias ventajas. Entrar antes me asegura que esa soja le llegó el fósforo. Si lo dejo para último momento, todo el fósforo, no tenemos tanta eficiencia de uso y además corremos el riesgo
de que por una sequía o por un acceso de agua en los caminos o por logística no podamos hacer esa fertilización. Bueno, finalmente todos estos datos en la red que hemos hecho de propuesta UNGE, más de 40 ensayos en 3 campañas, tenemos 520 kilos de respuesta frente a lo que hace el productor, no frente al testigo. O sea, esto todo mejora posible para el productor. Especialmente hay una zona acá de la provincia de Buenos Aires en la que vemos las mayores brechas. En la zona núcleo estamos viendo brechas un poco menores del 12%. Bueno, todos estos datos los reflejamos en la página web. Hemos generado en la página web un micrositio que se llama Agroexpedientes. Cada uno de esos puntitos es un ensayo. Pueden entrar, están clasificados por cultivo, dentro del cultivo por nutrientes, y buscar esta información de primera mano para sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas, a ver si alguien tiene preguntas. ¿Nadie? Bueno, yo tengo una, Jorge. Por ahí cuando empezaste dijiste que hay nutrientes que hasta ahora no son limitantes, por ejemplo, potasio. ¿Tienen alguna expectativa o algo de a cuántos años puede llegar a ser limitante esos nutrientes? Bueno, en el mismo estudio que, repito, el estudio era mapa de la izquierda, vamos a ir muy rápidamente, mapa de la izquierda era la situación prístina, lo que se toma como situación original, mapa de la derecha, este mapa en el lote agrícola. Es en el mismo campo, lo que uno se corre es del alambrado al interior del campo. En ese mismo se hizo potasio. Y la verdad que la pérdida es importante de los niveles de potasio, pero todavía estamos en general muy por encima del umbral. Zonas a tener rojos, algunas zonas de Entre Ríos pegados a Uruguay, que de hecho del lado uruguayo ya se han empezado a fertilizar. Uruguay hoy consume 4 veces más cloruro de potasio que Argentina, porque ha descubierto la deficiencia en esos suelos. Y en el mapa no llegaba a Corrientes, pero en Corrientes sí tenemos clientes con niveles deficientes de potasio. En la pampa húmeda, en 10 años repetiremos el estudio, de esos 10 años ya han pasado 5, pero vamos a tener que monitorear de cerca los suelos más arenosos, más sueltos. Todavía estamos bien, pero va a llegar. Y hay otro punto importante, cuando llegue no es como el fósforo, no es un banco que le saco y le pongo y nunca se pierde nada. Si los niveles de potasio se caen, las primeras dosis tienen que ser muy altas para volver a alimentar una parte del suelo que se dio potasio y ahora lo pide. El potasio que está intercambiable con las arcillas se cede al cultivo cuando falta, pero cuando vos le ponés fertilizante, retorna. Así que no es un cultivo para dejarse estar, es un nutriente para dejarse estar. Y bueno, trabajando ahí con fertilizar y con el INTA es que vamos a seguir el monitoreo. Por ahora no está en nuestro horizonte de mediano plazo. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? En la pampa húmeda, ¿cómo evalúan la acidificación de los suelos en la interferencia de la fertilización? No llegué a escuchar, perdón. En la pampa húmeda, los suelos de hace 15 años ahora se han acidificado. ¿Cómo evalúan la acidificación en este tema de la fertilización? Sí, la verdad que son muy notorias las acidificaciones en pampa húmeda. En este mismo estudio nos dio casi cercano a un punto medio como pH. Se ven muchos suelos arenosos sueltos que se acidificaron más fáciles con pH 5,4. No se ven sobre esos suelos síntomas de que eso esté generando dificultades. Desde UNGE lo que estamos haciendo muy incipientemente es poniéndonos en contacto con algunos productores que tienen esa problemática, ya lo hicimos en su momento, probando la roca en forma natural, la roca que utilizamos para fabricar Super Simple, para aplicaciones directas. Algunas de las rocas que se traen, no todas, son de muy buena reactividad, aportan mucho calcio, y en esos niveles la verdad que reaccionan muy rápidamente. O sea, pueden ser el fósforo, pueden ser el calcio, y pueden ser una herramienta para ir mejorando el pH.
Es algo para seguir de cerca. Lo que no vemos todavía es que eso haya repercutido en rendimiento, pero son llamativos. Lotes de 5,4 se ven mucho. Sí, en la fertilización anticipada, que usted hablaba recién, no sé si entendí bien, ¿se puede aplicar el súper simple con zinc? En la fertilización anticipada, estoy buscando el dibujo para apoyarme, un segundito. Nosotros lo que veíamos es que el sistema de fertilizar la soja, sobre todo esos lotes que están en los soja continua, le llamamos nosotros, soja sobre soja, fertilizarla con 60, 70 kilos de fósforo era poco. Que si aumentábamos la dosis traíamos problemas, la sembradora, en la línea de siembra. Entonces hicimos una red de ensayos en la que es esta, en la que la empezó Bunge y después las continuó a fertilizar, en la que el fertilizante era mayor la dosis y se aplicaba todo anticipado o toda la siembra. Y veíamos que todo anticipado era muy bueno y que lo óptimo era el 75% del fósforo anticipado, julio-agosto, y usar un arrancador. ¿Sí? Para eso hacemos mezclas que son muy ricas en super simple. En el caso que dimos era la 3 de nitrógeno, 30 de pentóxido y 8 de azufre. Con esa mezcla se pueden hacer 130 kilos por hectárea al voleo y uno deja muy bien fertilizado en los dos nutrientes. Hay mucha gente que usa superfosfato simple solo, para nosotros no, tenemos una fábrica, o sea, no, nos gusta, pero realmente a los 3-4 años empiezan a darse cuenta que están pasados de azufre. Lo más lógico es compensarlo con una buena mezcla. En el caso del zinc, hay gente que ya lo está empezando a aplicar en estas mezclas al voleo para soja. Tenemos menos información en soja, hay información de 9 de julio, pero tenemos menos información. Pero sí mucha gente está también empezando a incluir un poco de zinc en los arrancadores, con dosis un poco más baja que en maíz, para asegurarse de tener el zinc en planta. Hasta ahora los resultados que tenemos en soja en zinc, Juan, acércame si tenés más, el de 9 de julio con muy buenas respuestas en suelos sueltos. Sí, tenemos 200 kilos, pero con mucha menos información, por eso no la volcamos acá, que en el caso de trigo y maíz. Sin embargo, en las zonas de Córdoba, que es muy bajo, la verdad que es muy interesante prestarle atención y estar aplicando medio kilo de zinc para lograr no perder rendimiento por ahí. Con respecto a la problemática que está mostrando en esta exposición suya, ¿han hecho algún ensayo o algo con aplicaciones de sulfato de calcio agrícola? Bueno, algunos de los ensayos que mostré tienen Solmix contra una mezcla que tiene sulfato de calcio, ¿no? El sulfato de calcio, sí, en realidad en general usamos sulfato de calcio que fue hecho polvo y después granulado para facilitar el manejo. Y muchos de los ensayos que hicimos a veces por practicidad, para agregar el azufre se utilizaba a veces yeso. Es una muy buena fuente, tiene que ser bueno el yeso. Tiene que ser un yeso que haya sido hecho primero polvo y después hecho el gránulo. Pero bueno, en el fondo el súper simple que nosotros fabricamos tiene yeso hecho por otra forma. El calcio que yo hablaba, que tiene la roca, reacciona con el sulfúrico que nosotros agregamos y se forma un yeso ahí en el mismo gránulo, liberando de calcio al fósforo y por eso se transforma en soluble. Entonces, bueno, producimos eso, es donde más tenemos datos y más estamos abocados, pero la fuente de yeso es muy buena. Sí, trabajando con Solmix en el ensayo que mostré, teníamos una diferencia respecto a guan y yeso, difícil de explicar, menor, pero difícil de explicar. Pero yeso es una fuente muy interesante que nosotros en el fondo, cuando decimos la 745, bueno, ese azufre viene con calcio, ese azufre es sulfato de calcio y es de yeso. Para el pH también es interesante evitar el amonio puro, irse a una fuente como el súper simple, que es sulfato de calcio en el fondo, irse a un yeso, irse a una roca y evitar lo que es sulfato de amonio, por ejemplo. Lo mismo con el fosfatado, evitar el diamónico y irse a monoamónico super triple. Todo lo que sea cargar con amonio
es un nitrógeno que tiende a acidificar más. Y todo lo que sea acompañar con calcio ayuda y mejora. Bueno, queda lugar para una pregunta más. Nos sacan rápido. Queda un ratito nomás, ya estamos. Bueno, entonces damos por finalizado y muchas gracias a los asistentes y a Jorge. Muchas gracias.